para mí un placer presentarles el día de hoy a Lina María Espitia. Ella es colombiana, enfermera, diplomada en salud familiar, diplomada en economía de la salud, especialista en gerencia de la salud y candidata a maestría en gerencia de servicios de salud en la Universidad Libre Seccional Cali. Lina se ha desempeñado como enfermera clínica y como enfermera coordinadora en distintos programas de salud. Actualmente se desempeña como líder de maternidad segura en el departamento de Antioquia para entidad aseguradora en salud Sura EPS. El día de hoy, Lina compartirá con nosotros la presentación titulada Embarazo no intencionado, una experiencia de abordaje práctico. Bienvenida, Lina, y adelante. Un saludo muy especial para todos, repleto de agradecimiento por acompañarnos en este espacio. Gracias a Organon por esta invitación. Mi nombre es Lina María Espitia, soy enfermera de vocación y profesión hace 25 años y líder de maternidad segura en Colombia para el territorio de Antioquia desde hace 8 años, con un profundo cariño por la salud pública y por todo aquello que implica tomar decisiones en pro de la salud de nuestra población. Declaro recibir honorarios por Organon por esta presentación, pero no tener ningún tipo de conflictos. Mi experiencia estos 25 años ha estado enmarcada en el liderazgo de los programas de PIP, programas de riesgo cardiovascular, obesidad, trasplante renal, hemodinamia, y mis últimos 8 años han estado dedicados al trabajo con una entidad aseguradora en mi país que se llama EPS Sura, la cual es una gestora de riesgos, y ese concepto de gestión del riesgo lo tenemos como líderes de proceso inmersos en la aplicación de diversas estrategias para lograr mejorar los resultados en salud de nuestra población afiliada. La situación actual en Latinoamérica con respecto al embarazo adolescente y al embarazo no intencionado, en un marco teórico, para poder trabajar este tema, es importante tener en cuenta que en el embarazo adolescente las complicaciones y el parto son la segunda causa de muerte en estas mujeres en todo el mundo, que los niños de madres adolescentes tienen un riesgo considerable superior a morir que los niños de mujeres jóvenes entre 20 y 24 años, que el 75% de las niñas con un parto antes de los 14 años tienen un segundo embarazo en la adolescencia y que el 40% de las que tienen 2 partos tienen un tercer hijo antes de salir de la adolescencia. Esto trae obviamente unas consecuencias socioeconómicas porque hay abandono de la escolaridad, hay menores ingresos, hay menores oportunidades laborales y esto para cada nación cuesta más o menos en promedio $1.200 millones. En términos económicos y en términos de salud, muchas veces nos cuesta hasta la muerte de nuestras adolescentes. El embarazo no intencionado en Latinoamérica representa 11.000 embarazos no intencionales al año, 4.000 abortos en condiciones inseguras, 7.600 muertes maternas y 92.000 muertes neonatales, donde tenemos alrededor de 18 millones con una necesidad insatisfecha en todo el tema de anticoncepción moderna. La falta de acceso a métodos anticonceptivos refleja las inequidades que se presentan en los países de América Latina, donde se ha investigado y se ha encontrado en estos estudios que las tasas más altas de embarazos no intencionados y en adolescentes está asociado al bajo uso de métodos a largo plazo. Nuestra situación en EPS Sura, para el 2017 teníamos una cobertura de planificación familiar del 8%, después de la implementación de la estrategia, de las cuales hoy les voy a contar. Los últimos 6 años mejoramos en un 162.5% esa cobertura de planificación familiar. En la proporción de embarazo en adolescente para el 2017 estaba en un 14% y mejoró o tuvimos una reducción significativa del 53.6% en los últimos 6 años y hoy estamos en el 2023 en un 6% en esa proporción de embarazo en adolescente. Las mujeres en edad fértil con condiciones de enfermedad nos aumentó obviamente por la población afiliada que tenemos dentro de nuestra entidad
y la carga de enfermedad también, lo cual nos coloca este dato como un dato muy importante para las estrategias que les voy a plantear en el transcurso de nuestra actividad. Los métodos a largo plazo o los métodos definitivos y a largo plazo ocupan hoy el 90% de nuestra distribución de métodos anticonceptivos, que lo hemos logrado a través de todos los años en el trabajo que hemos hecho en los programas de planificación familiar. Los métodos a largo plazo están posicionados y solo el 7.5% hoy está cubierto con un método temporal o un método de corta duración. Con esta situación, entonces, los aspectos que nosotros consideramos intervenir en nuestra estrategia fue, pues obviamente, tener un impacto en los embarazos no intencionados. En nuestro país tenemos un aumento importante en las interrupciones voluntarias del embarazo. Los países de Latinoamérica ya están algunos normatizados y legalizados en el tema de aborto. Para nuestro país específicamente, a través de la sentencia 055, de marzo del 2022 se hizo una modificación en los tiempos de las interrupciones y es que hasta la semana 24 no tenemos causales y solamente por solicitud de la paciente debemos garantizar la ruta a la interrupción voluntaria del embarazo, y posterior a la semana 24, sin tener una edad gestacional límite, debemos garantizar las 3 causales para interrupción voluntaria que tenemos en Colombia. Esto nos ha ocasionado un aumento en las interrupciones voluntarias del embarazo. Tenemos la situación del embarazo en adolescente, que si bien hemos logrado impactarlo, sigue presentándose y hemos tenido muertes maternas en adolescentes. Muertes maternas por causas evitables y muertes maternas por causas indirectas. Esto quiere decir que son mujeres en edad fértil que tienen una patología preexistente al embarazo y que la descompensación de esa patología o el no manejo oportuno ha ocasionado la muerte de esa gestante. Los periodos intergenésicos cortos y el embarazo en adolescente subsecuente, que es un tema que, como lo vimos en las estadísticas, se nos vuelve de alta prioridad, porque un adolescente, una vez tiene un embarazo, posiblemente tendrá 2 o 3 durante el periodo de la adolescencia. Con estos aspectos a intervenir, pues nos lleva a mirar qué íbamos a hacer nosotros con este panorama, cómo íbamos a intervenir nosotros este panorama, que lo tenemos nuestro, pero que también es similar a lo que vivimos en todos los países de Latinoamérica, teniendo en cuenta todos los factores socioculturales, teniendo en cuenta los factores de los sistemas de salud. Entonces, lo que propusimos nosotros fue hacer un análisis situacional basados en metodologías de estrategia, de gerencia estratégica. Hicimos un análisis interno, un análisis externo, y con esto trabajamos entonces unas estrategias que las implementamos de manera simultánea en nuestro territorio y en nuestra entidad aseguradora. Esas estrategias entonces están alineadas en nuestro país con directrices y normativas desde el Instituto Nacional de Salud, que es nuestro ente regulador y director en términos de salud en Colombia. La primera estrategia es todo el tema de planificación familiar posparto antes del alta, que es una estrategia que lleva a las instituciones hospitalarias a tener una responsabilidad en temas de promoción y prevención, y es que todas las instituciones hospitalarias de nuestro territorio, una vez atienden una gestante en su terminación de gestación, ya sea por parto, por cesárea, un aborto o un evento obstétrico, deben garantizar durante el proceso de atención la asesoría y los métodos de planificación familiar insertados antes del egreso. Esto con el fin de reducir el riesgo a un embarazo futuro en un periodo intergenésico corto. Adicional, entendiendo el dato de las mujeres en edad fértil que les presenté al inicio, se nos hizo supremamente necesario poder plantear estrategias a estas mujeres en edad fértil que ya tenían una enfermedad de base diagnosticada, como cáncer, enfermedades de la coagulación, neumopatías, enfermedades congénitas cardíacas, que ya de base sabemos que tiene esa enfermedad y que todos los equipos alrededor de la atención de esa enfermedad deben considerar que no es el diagnóstico el que estamos abordando, sino una mujer en edad fértil, y al ser una mujer en edad fértil tiene una condición inherente
humana, que es la sexualidad, y debemos garantizar que tenga acceso al método de planificación familiar, si es su deseo, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, entendiendo y comunicando el riesgo de quedar embarazada, y si no, pues acompañarla en su proceso de deseo de gestación, garantizando el mejor momento para poder embarazarse y así tener un desenlace futuro de su embarazo, tanto materno perinatal, exitoso. Está la ruta de mujeres en edad fértil para mayores de 14 años. Nosotros en nuestro país, toda menor de 14 años que tenga relaciones, así sean consentidas, con una persona mayor, de igual edad o menor, debe ser activada una ruta que se llama la ruta de violencia sexual. Sin embargo, en las mayores de 14 podemos trabajar de manera libre en nuestro territorio en la inducción a la demanda, a los programas de planificación familiar, a todo el tema de asesoría preconcepcional y a las acciones de promoción de salud que le corresponden por curso de vida, que deben ser de una manera periódica. Nosotros tenemos unos lineamientos claros a través de unas rutas donde nos dice la periodicidad en la que debemos intervenir. Entonces tenemos unos cursos de vida a los cuales debemos hacerles unas acciones de promoción y de prevención para garantizar la salud de esta población. Esta ruta se basa en 3 preguntas fundamentales que llamamos tamizaje de riesgo reproductivo, y básicamente es que dentro de nuestro interrogatorio, dentro de nuestra anamnesis, consideremos la pregunta de la fecha de última menstruación, si está planificando o no, y si desea quedar embarazada en el siguiente año. Con esas 3 preguntas nosotros podemos linear una intervención a través de cualquiera de estos programas, ya sea si desea quedar embarazada, un acompañamiento desde asesoría preconcepcional, que tiene un marco más profundo en términos de cambios socioculturales en nuestros territorios, hacia la planeación de un embarazo, hacia la decisión de cuál es el momento más oportuno para embarazarse. Está el tema de planificación familiar, y es que si yo no tengo considerado aumentar mi familia, entonces debo garantizar acceso a un método de planificación familiar para reducir los embarazos no intencionados, no deseados, que terminan finalmente en desenlaces adversos. Y todas aquellas acciones de promoción que por curso de vida le corresponden para garantizar, con un enfoque de prevención, que la población que está sana continúe sana, y que la población que está sana y a través de sus estudios detectamos alguna enfermedad, podamos inmediatamente poder brindar una atención oportuna y un control de esa patología. La ruta de acceso a métodos, la ruta de acceso sin barreras a métodos de largo plazo, que fue la estrategia que nos modificó los resultados en salud, y fue la implementación de la estrategia de implante subdérmico de etonogestrel en nuestras IPS primarias o básicas, para garantizarle a la usuaria oportunidad, acceso directo, y de esa manera poder impactar que no hubiesen retrocesos en la decisión de la paciente frente al tema de planificación familiar, y toda la clarificación de la ruta a los métodos definitivos, como la tubectomía y la vasectomía. Con este panorama, entonces, nosotros hicimos el análisis situacional, planteamos desde la estrategia un piloto para trabajar en las IPS primarias o básicas. Escogimos dentro de nuestras 80 IPS básicas que tenemos y las cuales yo lidero en tema de maternidad y planificación, escogimos un grupo importante, fueron 12 IPS primarias que tenían unas condiciones particulares demográficas, socioculturales y en resultados en salud, y decidimos hacer la implementación de una prueba piloto para la estrategia de implante de etonogestrel en nuestro territorio. Hicimos todo un proceso de capacitación y certificación, donde capacitamos y certificamos al personal de enfermería, pero también involucramos al personal médico. En nuestro territorio, quienes lideran las acciones de planificación familiar, de asesoría preconcepcional, son las enfermeras, pero es súper claro que necesitamos que sea un trabajo de todos los equipos de salud. Entonces también involucramos a los médicos en esas capacitaciones, en esas certificaciones, a algunos obstetras también, y
Adicional, hacemos un programa de capacitación a todo el personal médico de nuestras IPS primarias para socializar la estrategia, sensibilizar el tema de planificación familiar y asesoría preconcepcional y adicional capacitarlos en el manejo de los cambios de patrón de sangrado o de los posibles eventos esperados de los métodos, en este caso, del implante subdérmico, porque la estrategia tenía que ser exitosa desde la inducción a la demanda, desde la colocación de los implantes, pero también desde el control de los retiros no pertinentes. De nada nos sirve una estrategia donde coloquemos muchos implantes, pero retiremos muchos implantes. Entonces, este punto de capacitación y formación en los equipos médicos fue muy importante en nuestra experiencia para lograr los resultados en salud que obtuvimos con esta implementación. Dentro de todo este proceso también es importante toda la parte de seguimiento y acompañamiento que hagamos a la estrategia. Delineamos unos indicadores claros de seguimiento y hicimos unos seguimientos periódicos. Para nosotros fue muy importante la periodicidad de los seguimientos para identificar las brechas y poder hacer las acciones de mejoramiento y enrutar todo aquello que de pronto lo teníamos desviado. Tuvimos el apoyo de todos los equipos y una logística detrás, un equipo de red y contratación, de todo el tema de compras y distribución de los insumos a nuestras IPS básicas, de reuniones periódicas, socializando y sensibilizando la estrategia para que todos de manera pertinente pudieran articular las pacientes. Y finalmente hicimos una entrega a los procesos de la IPS básica y a las personas para que ya tuvieran todo el contexto de la estrategia y de cómo se había alineado y de cómo la íbamos a ejecutar y de cómo la íbamos a medir en el impacto en los resultados en salud. Estos fueron los resultados de nuestro piloto. Nosotros captamos durante la realización del piloto 1.711 pacientes a los cuales les colocamos implantes de etonogestrel, de las cuales 673 pacientes eran adolescentes, nos representaba el 39.33%, que era uno de los aspectos más importantes que teníamos a intervenir dentro de nuestro análisis situacional. Solo 7 pacientes se retiraron el dispositivo y aquí fue muy importante también no solo la formación que hicimos con los equipos, sino el análisis del caso a caso de los retiros para validar si era una causa justificada o no justificada y en ese término poder reforzar el tema de habilidades técnicas, poder reforzar qué situaciones estaban presentando con esos retiros, poder identificar. Hicimos retroalimentaciones individuales a nuestros equipos médicos para que de esa manera se apropiaran mucho más de la estrategia. Logramos finalmente aumentar el 25% de las pacientes que elegían el método, logramos aumentar esa elección en nuestra población y pues hoy está posicionado como el segundo método que tenemos dentro de nuestra distribución de métodos de planificación familiar. ¿Qué dificultades o qué barreras tuvimos dentro de nuestra implementación? Pues básicamente teníamos 1.067.000 mujeres en edad fértil que día a día, mes a mes va creciendo porque se van afiliando más usuarias a nuestra EPS y desde ahí pues un manejo de cohortes grande hace que de pronto se pueda perder el enfoque. Entonces lo que hicimos fue segmentar nuestras cohortes, colocar unas metas claras de captación y de intervención que monitorizamos de manera mensual en el cumplimiento. Fortalecimos todo el tema de seguimiento y acompañamiento de nuestros equipos de auditoría, fortalecimos la auditoría de primer orden, o sea, el autocontrol, todo lo que la IPS debe mirar alrededor de sus procesos y mejorar, y fortalecimos todo el acompañamiento desde EPS para nuestras IPS primarias en el tema de nuestros programas de planificación familiar y asesoría preconcepcional. Mantenemos y seguiremos manteniendo todo el equipo, todo el tema de formación, entrenamiento, inducción de nuestros equipos de salud en todas las áreas. Es importante que entendamos que si bien hay unas habilidades
blandas que hemos desarrollado las enfermeras alrededor de la asesoría, de la empatía y del trabajo con nuestras poblaciones. Este trabajo debe ser un trabajo de todo el equipo y esto incluye especialistas, subespecialistas de todas las ramas, ortopedistas, cardiólogos, neumólogos, cirujanos, cirujano de trasplante, etcétera, etcétera. Entonces debemos mantener un programa actualizado, anual, una programación de inducción, entrenamiento y capacitación en temas de planificación familiar. Para nuestra EPS tenemos unas formaciones virtuales en nuestras páginas que todos nuestros equipos deben cumplir en la realización de su proceso de inducción, y cada 6 meses siempre tenemos una actividad de capacitación con los equipos en los temas que hayamos identificado como una necesidad educativa. Tenemos que trabajar y tuvimos barreras y seguiremos teniendo barreras y será un reto el tema de los factores atribuibles a las usuarias, ¿cierto? Las dificultades que tenemos en la ejecución de nuestra tarea diaria de traer a las usuarias a planificación familiar. Entonces, las usuarias que no quieren planificar, las usuarias que no son adherentes a los métodos, las usuarias que se nos quieren retirar los métodos, las usuarias que por factores socioculturales no desean métodos de planificación, sino que desean solamente el uso de métodos naturales. Entonces, todo eso lo hemos abordado a través de unos protocolos y unas rutas de manejo, como la ruta de no adherentes, por ejemplo, qué hacer en la EPS que lidero por una paciente que no está siendo adherente a su método de planificación, qué hacer con la paciente que no está siendo adherente a su cita de control de planificación, porque es súper importante no solo la inserción del método, sino la vigilancia y el acompañamiento y la educación que le brindemos a las usuarias en términos de su seguimiento al método de planificación. No vaya a ser que tengamos una sorpresa y nunca vuelva la paciente y se nos retire el método y nosotros la tenemos como si fuera una paciente que ya está intervenida y realmente nos abandonó el método de planificación en el transcurso del tiempo. Todo el tema de disponibilidad y oportunidad de citas, teníamos una barrera grande en que no teníamos oportunidad, entonces las pacientes entraban al programa y las citas se la daban al mes. Hoy contamos con citas para el mismo día, tenemos espacios bloqueados para poblaciones priorizadas, donde necesitemos hacer una intervención de manera inmediata. Y adicional, pues teníamos retiros de los implantes utérricos sin pertinencia, que se ajustó en el transcurso de toda la implementación de la estrategia, y hoy mis IPS básicas o IPS primarias deben saber una a una las pacientes que se han retirado el implante, cuál es la razón por la cual se lo han retirado, y deben garantizar que si el retiro es pertinente, tengan un método de planificación sustituto. Eso es súper importante para el éxito de la estrategia. ¿Qué conclusiones nosotros pues tomamos a cabo al fin de toda esta implementación? Pues que la estrategia de los métodos a largo plazo, específicamente para nosotros en nuestra experiencia, el implante de tonogestrel pues es la opción anticonceptiva efectiva, es una opción conveniente y es una opción que cambió notablemente nuestros resultados en salud. Siempre debemos asegurar el tema de educación y comunicación del riesgo y acceso de las usuarias a una información contundente para que ellas de manera informada tomen una decisión con respecto a su autonomía reproductiva y a su marco de derechos sexuales y reproductivos en temas de su método de planificación familiar. Hemos logrado hasta el momento la inserción de más de 35.000 implantes en Antioquia, con un retiro del 0.8%, lo que nos significa alrededor de 280 implantes. Para nosotros ha sido demasiado positivo estos resultados y escalonamos esta estrategia que era regional, solamente para una región que es el departamento de Antioquia, la escalonamos y hoy está presente en todo el territorio colombiano, en 160 IPS básicas, en 5 territorios, en 5 regionales, regional norte, regional centro, occidente, Antioquia,
está presente ya esta estrategia en todo nuestro territorio. Sabemos que hemos recorrido un camino, pero también somos conscientes de que aún nos falta, de que debemos trabajar día a día y enfrentarnos a los retos propios de los sistemas de salud, de los procesos de atención, de las mismas usuarias, y tenemos puesta nuestra mirada siempre en mejorar lo que hoy tenemos y crear nuevos caminos para que la planificación sea una decisión consciente en nuestras mujeres. Tenemos unos retos que también hemos ido descubriendo alrededor de la implementación, y es que también debemos trabajar fuertemente en la anticoncepción masculina con un enfoque en nuevas masculinidades. Debemos seguir trabajando en la no adherencia de las usuarias y generar estrategias para realmente empoderarlas y que ellas entiendan que la planificación de sus familias es importante en el desarrollo de ellas como mujeres y de su grupo familiar. Entender a las poblaciones dispersas que están en territorios muy alejados, cómo garantizarles el acceso y la oportunidad también a los métodos de planificación de larga duración, y en ellas sí que es importante tener ese enfoque, porque son usuarios que posiblemente tengas la oportunidad de intervenir solo una vez, que esté en un territorio, que esté en una región demasiado alejada, que no tenga el acceso tan fácil a los servicios de salud. Entonces el reto es, en esa oportunidad que tienes, poderle garantizar ese método de planificación a largo plazo y poderla tener en cubrimiento de planificación familiar un buen tiempo. Y fortalecer siempre la educación y la comunicación del riesgo, tanto para las usuarias, y aquí implica desarrollar habilidades blandas en nuestros equipos de salud, desarrollar la capacidad de empatía con nuestras usuarias, y también seguir trabajando en la educación y en el fortalecimiento del desarrollo de capacidades y habilidades en nuestros equipos de salud. Este va en doble sentido, tanto a las usuarias como también a nuestros equipos de salud, siempre garantizando que la rotación de personal no sea una de las causas por las cuales nuestros procesos o nuestras estrategias puedan no tener los resultados que esperamos. Observemos siempre con detalle, mi invitación siempre es a observar con detalle, a poner todas las posibilidades en curso, en tránsito, para pensar diferente, para hacer las cosas de manera distinta y de esa manera poder obtener resultados diferentes. Muchísimas gracias. Lina María, muchas gracias por tu excelente presentación. Hemos estado recibiendo algunas preguntas de nuestra audiencia que me gustaría nos ayudaras a responder. ¿Qué recomendación darías tú a una institución para implementar una estrategia como la que hoy nos estás presentando? Gracias, Fabiola. Sí, es súper importante que las instituciones tengan una caracterización poblacional muy ajustada, un conocimiento de qué población están manejando, y de esa caracterización un análisis situacional de cuáles son las dificultades que hoy tienen para tener un enfoque hacia la planificación familiar, específicamente hacia los métodos definitivos y de larga duración. Tener el talento humano identificado, comprometido, sensibilizado, formado, certificado, y fortalecer todas esas habilidades técnicas y esas habilidades blandas en los equipos, y darse a la tarea de desde esas necesidades plantear las estrategias e implementarlas. Siempre todo lo perfecto es enemigo de lo bueno. Las estrategias, una vez uno las saca, las va puliendo, y eso le va dando la oportunidad de mejorar día a día el camino, y de así llevarlo hacia los resultados que estamos esperando. Tenemos otra pregunta por acá que me parece súper importante, y dice: ¿cuáles crees son los factores claves para lograr resultados en salud bajo la mirada de los programas de planificación familiar? Los factores claves son trabajar las cohortes, el tamaño de las cohortes, segmentar las cohortes, porque sé que no solamente para Colombia ni para mi EPS
las cohortes son grandes, nosotros tenemos un reto poblacional inmenso en Latinoamérica, segmentar las cohortes, tener metas claras, tener un talento humano comprometido. Siempre me van a escuchar hablar mucho del talento humano, pero las personas son las que hacen los procesos, y ahí hay un punto súper articulador y de trabajo que tenemos que hacer. Y trabajar con las usuarias en el empoderamiento de la planificación familiar como un factor fundamental en el desarrollo de sus familias, de sus situaciones socioculturales, y en esa medida, cuando tenemos una población o unas usuarias o unas mujeres capaces de reconocer la importancia de la planificación, va a llegar un momento en Latinoamérica que nuestras mujeres se van a empoderar y van a tomar la decisión de la planificación familiar, y ahí vamos a considerar que hemos sido exitosos en nuestros trabajos en cada uno de nuestros territorios en planificación familiar. Qué importante lo que nos cuentas. Mira, aquí tenemos una pregunta que hace relación con ¿qué papel desempeña la asesoría preconcepcional en el abordaje del riesgo en la población de mujeres en edad fértil? ¿Podrías ayudar con la respuesta? Es súper importante la asesoría preconcepcional, porque es la manera en que culturalmente vamos a cambiar la mirada de las mujeres latinoamericanas frente a la situación o a la decisión de un embarazo. La asesoría preconcepcional es el camino, junto con planificación familiar, para que nosotros en Latinoamérica cambiemos el rumbo de la maternidad y de los resultados en salud, en el tema de salud sexual y reproductiva. La asesoría preconcepcional te permite como mujer saber si estás en el momento adecuado para quedar embarazada, si tu enfermedad de base, si la tienes, está controlada, y te permite tener una maternidad segura para ti, para tu familia y para tu bebé. Excelente presentación, Lina. Muchísimas gracias por mostrarnos toda esta valiosa información el día de hoy. Estoy segura que nos vamos a estar viendo muy pronto.